Buenos días. Seguimos aquí en Abriendo la Mañana y en este momento iniciamos una interesante conversación con el ingeniero Ramón Ernesto Mejía. Ramón Ernesto es coordinador de gestión ambiental del gabinete presidencial de Luis Abinader, quien es el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Buenos días, Ramón Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días, todo bien. Gracias por haberme invitado a esta sesión y aquí estamos con toda la disposición de colaborar. Ramón Ernesto, primero, antes de iniciar la conversación, ¿qué es eso de gabinete presidencial? Hay mucha gente, entre lo que yo me inscribo, que siempre preguntan de qué se trata el gabinete presidencial, porque ha llegado esto hasta decir que eso es como que ya todo el mundo está asignado en las posiciones gubernamentales que pudiera ocupar en un posible gobierno de Luis Abinader. ¿Qué es el gabinete presidencial? Antes de entrar de lleno a lo que vamos a conversar. No, bien. El gabinete presidencial no es más que el organismo que trata todos los temas y propuestas de campaña y elabora en base a esas propuestas el programa de gobierno de lo que sería el gobierno del 2020-2024 del candidato Luis Abinader. Esto no solamente es en el sector medioambiental, están la mayoría de los sectores, principalmente turismo, economía, infraestructura y demás. Y esto no trata ningún tipo de cuestiones de cargos, sino solamente programa de gobierno y lineamientos que se tracen. Ya luego eso se sabrá quiénes serán los que van a gestionar. Perfecto. Mira, te hemos querido invitar a propósito del tema de Duquesa, que es un tema que tiene un alto componente ambiental, producto de que los incendios son incendios de vertedero y esto genera contaminaciones que se han expandido por todo el Gran Santo Domingo, incluso a llegar a crear problemas respiratorios. En términos ambientales, ¿cómo ustedes califican? ¿Qué calificación ustedes le dan a este problema? ¿Cómo ustedes plantean el problema? ¿Qué está viviendo la población del Gran Santo Domingo en términos ambientales en este momento? Bien, en términos ambientales, el país está viviendo lo peor que se pudiera vivir en términos medioambientales y de manejo de residuos sólidos en todo el mundo, en todas partes del mundo. Es decir, lo que es un vertedero a cielo abierto de esta magnitud, que recibe aproximadamente, de acuerdo a fuentes de la Oficina Nacional de Estadística, 1.260.000 toneladas al año. Esto que es una gran ciudad, sí estamos en lo peor que se pudiera catalogar en temas de tratamiento de residuos. Comparándonos un poco, en Europa ya aproximadamente un 30% de los residuos deben de ser obligatoriamente gestionados antes de ser llevado y dispuesto en un relleno sanitario. Por ende, que ni siquiera aquí todavía tenemos el primer relleno sanitario y ya en Europa el 30% de los residuos es el total límite de llevarse a un relleno sanitario. Por ende, el 70% debe de ser anteriormente tratado y aprovechado de una forma u otra. Es decir, que tú estableces que la República Dominicana estaría entre los pocos países que está manejando los residuos sólidos de la manera que se están llevando a cabo, es decir, a cielo abierto. No es de los pocos países, existen muchos países que todavía lo manejan así, pero no el 97% de la disposición final como en República Dominicana. El promedio de vertederos a cielo abierto en la región latinoamericana y el Caribe anda aproximadamente entre un 66%. Es el promedio de manejo de la cantidad, de que una cantidad la manejan a cielo abierto. ¿Y cuáles son las otras modalidades que se dan? Después de vertedero a cielo abierto está la problemática
la solución menos desarrollada, pero es la que se requiere en un país en vía de desarrollo, porque es la primera etapa de la gestión de los residuos sólidos, que es a través de un relleno sanitario. Pero aquí se había hablado de que en Duquesa se había construido un relleno sanitario. ¿Eso es así Sí, o no? sí, inició en su momento como un relleno sanitario. Estos terrenos fueron, y el proyecto fue facilitado en el 86 por la cooperación japonesa. Y se hizo con la intención de que sea un relleno sanitario controlado, pero por falta de voluntad política, por poca prioridad al medio ambiente en República Dominicana y al Ministerio de Medio Ambiente, llegó a excederse de los límites y está prácticamente saturado. No, ya no hay posibilidad de manejar esos residuos de una manera controlada. Desde el punto de vista de la comisión que tú coordinas y del gabinete presidencial, ¿a quién le corresponde la responsabilidad de solucionar el problema de Duquesa hoy? Bien, que es importante tu pregunta, porque de acuerdo a la ley, la responsabilidad la tienen muchas instituciones, no solamente el Ministerio de Medio Ambiente. Escúchame, ¿a qué ley nos referimos? ¿A qué ley? De acuerdo a la ley 6400 de Ley General de Medio Ambiente y De Recursos medio ambiente. Naturales, y a la ley 17607, que también les otorga competencias a los ayuntamientos para gestionar estos residuos. Entonces, sí, existen varias instituciones que son las responsables, pero lo que sucede es que por una falta de coordinación, por falta de fondos y por falta de un plan que vaya más allá de una solución de poner parches, sino que vaya con metas, objetivos a corto, mediano y largo plazo, entonces sí debe de asumirla el gobierno central, porque es el que actualmente dispondría de los fondos para que se busque la primera solución a corto plazo de esta catástrofe. Antes de pasar a esa solución de corto plazo que tú bien planteas, yo quiero que tú me digas, dentro del marco de lo que ustedes han estudiado, ¿qué participación tiene Dominicana? Hay una iniciativa que se llama Dominicana Limpia, que es la iniciativa de manejo de desechos sólidos, de manejo y disposición final de los residuos sólidos en República Dominicana. ¿Qué responsabilidad tiene Dominicana Limpia dentro del marco de Duquesa? ¿Entra Duquesa dentro de esa dinámica de Dominicana Limpia o es un programa aparte? Bueno, Dominicana Limpia inició como un programa que sí, el plan era llevarlo las soluciones a todo el territorio nacional, pero sí que es verdad que por falta de coordinación y de influencias o de, ¿cómo pudiera decir?, de manejo institucional y de acuerdo a las normas, se quedó con pocas responsabilidades y no pudo asumir la responsabilidad total del manejo de los desechos sólidos. Entonces se quedó en un programa rezagado, con falta de seguridad jurídica. Por ende, esto no le permitió realmente desarrollarse como pudo haberlo hecho. Bueno, cuando tú hablas de que hay que buscar cuál es la solución que se ha planteado dentro del marco de la comisión, de la comisión ambiental que tú coordinas, ¿cuál es la solución que se ha planteado para allá, para solucionar el problema en función de lo que está ocurriendo hoy? Hoy miércoles nos levantamos todo el mundo, igual que toda la semana, con una humareda, con afecciones en términos respiratorios. Tenemos una comunicadora que vive próximo, que publicó una foto con una alergia impresionante en su rostro. Frente a esa realidad, ¿qué plantea la Comisión Medioambiental que tú coordinas? Bien,
frente a la realidad que se está viviendo actualmente, la Alcaldía del Distrito Nacional ya se ha puesto a la disposición de la comisión que se creó en el decreto 2120 de emergencia para buscarle solución temprana al vertedero de Duquesa, y la solución está planteada ya, que es utilizar terrenos aledaños al vertedero de Duquesa para crear celdas, como inicialmente se estuvo haciendo, crear celdas de manera controlada, vertir los residuos allí y poder obtener los lixiviados previo a que sean filtrados al subsuelo, ya que en estas celdas se hacen unas capas de impermeabilizantes en el fondo de la celda, para que esto con una pendiente se dirija hacia una depuradora que trate esos lixiviados. Y con el actual cúmulo de residuos, lo ideal sería taparlos, ya clausurarlos definitivamente, taparlos con arena o material de relleno agregado, para que entonces se ponga luego de esto una capa impermeabilizante para que evite que se filtren las lluvias, el agua, hacia los residuos, y esto no cree una descomposición. Y pueda generar más lixiviados en base a lo que estén abajo. Así es. Entonces, una capa vegetal encima que lo proteja del calor que puede generar la temperatura del sol y demás, para que estos no sigan ocasionando esta humareda. ¿Qué utilidad se le puede dar a esos terrenos? Ya luego que esos terrenos se someten a todo ese proceso de capa, de protección, de esa protección que ustedes hablan, ¿de qué utilidad se le puede dar a esos terrenos? Bien, en otros países se utilizan para hacer áreas verdes, parques, para este tipo de cosas, donde los gases y los lixiviados se puedan conducir hacia una área que esté relativamente alejada de todo lo que pudiera ser un área de zona verde y recreativa para una posible o futura urbanización que puede haber por el Gran Santo Domingo Norte, que actualmente es hacia donde más se está desarrollando la ciudad, y a nivel urbanístico y a nivel residencial y comercial. Esta pregunta que te voy a hacer, esta pregunta va obviamente dirigida a lo que es el gabinete presidencial, que me imagino que es la instancia donde se toman ya las políticas macros de cara a un posible gobierno de Luis Abinader. ¿Es correcto? ¿Estoy correcto? Así es. Esta pregunta, de cara a esa posibilidad de que Luis Abinader logre ser presidente de la República el próximo 5 de julio, el día que están pautadas las elecciones, ¿cuál sería la solución final? No la solución a corto plazo, sino la solución final con relación no solo a Duquesa, sino a los vertederos que tenemos a cielo abierto en todo el país y al manejo definitivo de los desechos sólidos, de los residuos sólidos. Te hago esa pregunta porque hemos visto cómo el PRM, Luis Abinader y su presidente Paliza, han desarrollado con los alcaldes entrantes una dinámica que uno pudiera interpretar que hay una cierta sintonía con relación a la ejecutoria, y al ver planteado esta dificultad con el tema de Duquesa, me imagino que deben estar trabajando en una solución definitiva de cara a erradicar ese problema que es el manejo de los residuos sólidos en República Dominicana. Sí, así es. Así como se está trabajando en coordinación con las alcaldías que asumieron el pasado 24 de abril con el tema del plan de emergencia municipal, que es para enfrentar la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente. Asimismo, nos mantendríamos coordinados para que se cree, primero que todo, entre todos los sectores, buscar las problemáticas que todos estos sectores han tenido
cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus debilidades. ¿Para qué? Para que junto con esto se cree el plan integral de gestión de residuos sólidos, que antes de crear un plan integral de gestión de residuos sólidos, se debe de crear principalmente en las provincias más importantes un plan de ordenamiento territorial, para que ese plan de ordenamiento territorial pero defina... discúlpame ahí, Ramón Sí. Ernesto, hay en el Congreso una iniciativa de ley de cara a desarrollar una ley de desarrollo territorial, de crear parámetros territoriales nacionales, es decir, que Así lo que es. sería importante sería motorizar esa iniciativa de ley, que es una iniciativa de un diputado que es actual miembro del PRM, que es el diputado Radamés González. Era diputado del PRD, ahora forma parte del PRM, que sería una pieza importante. Radamés González sería una pieza importante en todas esas políticas municipales que está desarrollando el PRM, porque es una persona que ha trabajado directo desde la Cámara de Diputados con esos temas que tienen que ver municipales. Y disculpa que te interrumpa. Sí, sí, sí. Muy bien. Y esto es lo que va a determinar dónde pudieran estar ubicados las disposiciones finales de cada una de las comunidades y provincias, para que en los próximos 50 años esto no vaya a repercutir en el crecimiento que pueda tener cada una de esas comunidades, provincias o municipios. Entonces, después de este plan, pues se categorizan los municipios dependiendo de sus caracterizaciones del diagnóstico que dé cada una de estas comunidades, municipios o provincias en base a los tipos de residuos que ellos manejan y generan, para entonces nosotros saber en base a qué propuesta se pudiera trabajar cada una de las provincias y qué materiales pueden ser aprovechables y explotados por la misma comunidad, siempre y cuando una comunidad tenga un potencial en términos agropecuarios, pues buscar la manera de obtener de los residuos orgánicos un abono, un compost orgánico que pueda ser utilizado para los mismos productores de la zona. Así como en zonas hoteleras, donde se genera una cantidad significativa de plásticos y material reciclable, pues entonces intentar clasificarlos estos de manera a que cuando llegue a la disposición final, llegue de un cierto nivel de contaminación que no sea tan amplio ni tan grande para que pueda ser aprovechado al menor costo posible. Por eso es que todo también empieza por una conciencia ciudadana, por un material didáctico que se debe de implementar en instituciones públicas, privadas y campañas a nivel general de todo lo que es el manejo de los desechos sólidos y cuál es el rol que debemos de tener cada uno de nosotros como ciudadanos. Bueno, Ramón Ernesto, agradecerte que hayas conversado con nosotros aquí en Abriendo la Mañana sobre un tema tan pertinente como es el manejo de Duquesa de cara al presente y al futuro. Agradecer que hayas tomado el tiempo para conversar con nosotros desde la coordinación de la Dirección de Gestión Ambiental del Gabinete Presidencial de Luis Abinader. Muchísimas gracias, Dari, y ha sido un placer. Gracias a Ramón Ernesto. A ustedes los convino a que continúen con nosotros. Vamos a una pausa. Continúen con el contenido de Abriendo la Mañana por aquí por Super Canal 33. Bueno, excelente programa el de hoy, Masi, como siempre, ¿verdad? Yo creo que las personas que apuestan a la innovación en términos médicos tienen una opción por la medicina regenerativa, según las informaciones que nos dio el doctor Albuquerque. Bueno, vamos a seguir apostando y lo ideal es que desde medios como este, pues uno le pueda llevar ese tipo de mensaje a la población para que sepan cómo estamos, cuáles son los avances que tenemos y que no solamente es la medicina convencional, lo que siempre se ha visto hasta este momento. Así es, así es. Nada, mañana nos vemos en otra entrega de Abriendo la Mañana por aquí por Super Canal 33. Así es, continúen con nuestra programación. Hasta la próxima.